Amén. Con el propósito de traer el mensaje de salvación de nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga su sacrificio, hermano, por el cual usted está en este lugar es porque ama al Señor. Amén. Porque siente pasión por las almas que necesitan escuchar la palabra de nuestro Dios. Y porque de igual manera nosotros también lo necesitamos. Acompáñeme, hermano, a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 10. Vamos a leer para honra y gloria de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 10. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. 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 ¿Ya lo tiene? Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leerlo tal como está escrito, hermano. Gloria a Dios. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha hecho hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Eli, Ofni y Fines estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos de Israel, e Israel fue vencido, y huyendo cada cual a sus tiendas, fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora. Señor, nos presentamos a este lugar, Señor, agradecidos, mi Dios, porque tú nos das la vida, Señor, para traer un mensaje de salvación a la vida de aquel que lo escucha, Señor. Porque tú traes palabra a nuestra vida, Señor. Porque aún tu presencia sigue haciendo maravillas, Señor. Porque aún tu presencia se sigue moviendo en medio, Señor, de estos tiempos. Te pedimos, Rey de la Gloria, que en esta noche, Señor, nos hables a través de tu palabra, mi Dios. Que persuadas el corazón cansado, Señor, para que pueda adorar y exaltar tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? En 100 años es más seguro que nosotros ya no estemos en este lugar. Amén. Las cosas que nosotros tanto amamos y valoramos, posiblemente, bueno, es más lógico que ya no van a existir. Amén. Que las casas que tanto valoramos y cuidamos, que con tanto esfuerzo se lograron obtener, ya no van a ser de nuestra propiedad. Posible ya van a haber otras personas habitando esos hogares. Amén. Y esto significa que la vida de los seres humanos es limitada. Que la vida de nosotros, tarde o temprano, se va a terminar. Y por eso es necesario que el ser humano aproveche bien sus días, tomado de la mano de Dios.
Porque tomado de la mano de Dios, la palabra dice que aún después de la muerte, Él va a guiar nuestra vida. Amén. Y esa es promesa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Yo quiero predicar en esta hora bajo el tema Dios no cambia. Salmo capítulo 33 verso 11 dice que el consejo de Jehová permanece para siempre y los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. El Dios que sacó del pozo donde sus hermanos lo habían tirado, sea por odio, por envidia, por rencor, de ese pozo Dios sacó a José. Amén. Ese Dios que libertó a José de ese pozo es el Dios que hoy está con nosotros para sacarnos de cualquier tribulación, para sacarnos de cualquier adversidad que estemos pasando cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Amén. El Dios que perdonó pecados hace 2000 años es el mismo Dios que hoy en día está perdonando la vida del ser humano y mostrándole un camino de salvación, el cual nos mostró a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios no cambia. Amén. Porque Dios sigue siendo el mismo y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios, hermano, cada vez, en cada tiempo, en cada generación, el Señor vive haciendo cosas nuevas en la vida de los hombres que se arrepienten a través de su presencia. Porque Dios no cambia y tampoco su palabra. Él sigue siendo fiel. Mateo 24, verso 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Dios sigue siendo el mismo. El poder de Dios no ha menguado sobre la vida de sus hijos. Dios sigue sanando, Dios sigue levantando, Dios sigue rescatando, Dios sigue siendo refugio para aquel que necesita del consuelo de Dios. Amén. Él sigue dando aliento de vida al corazón y al alma cansada, porque Él sigue siendo el mismo. Y dice su palabra que si aún así fuésemos infieles, Él permanece siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, según de Timoteo capítulo 2 verso 13. Pero le pregunto algo: ¿será que el corazón del hombre, será que los pensamientos del hombre son iguales que los de Dios? No, no son iguales. El corazón del hombre, el corazón humano es cambiante. Amén, hermano. El corazón humano vive ojo por ojo, diente por diente. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? El corazón humano ahora ama, mañana olvida. Amén. Hermano. Miles de personas, hermano, crecieron con principios cristianos. Miles de personas un día visitaron una iglesia y le sirvieron al Señor. Un día testificaron que Dios era grande y poderoso. Un día predicaron la palabra de Dios. Un día cantaron con su corazón a Dios. Amén. Pero un día también se alejaron porque pensaron que Dios les había fallado, porque pensaron que Dios les había olvidado. Y sabe, hermano, Dios nunca falla, pero el ser humano, el corazón del ser humano es cambiante. El ser humano dice: si a mí me sacan por la puerta, yo busco la ventana y me meto. Pero sintieron un dolor de ceja y se olvidaron del Señor. Sí, amén. Amén. Pasó algo insignificante en sus vidas y dijeron: el Señor se olvidó de mí. Y se apartaron de los caminos del Señor. Y dijeron: el Señor me falló. Pero Dios nunca falla. Amén. Porque Dios es fiel. Porque Dios sigue siendo el mismo para con cada uno de nosotros. Y en su palabra Él dice que pueblo suyo somos, que pertenecemos a Él, que somos sus hijos, y por lo tanto Él no nos va a dejar desamparados. El salmista dijo en el Salmo 37 verso 25: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios no cambia sus promesas.
Las promesas de Dios siguen siendo fieles. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan todavía las promesas de su Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan todavía en el Evangelio de su Señor? ¿Cuántos todavía sienten el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos se levantan cada día con el gozo de alabar y servir a su Dios? Porque ese es el pueblo del Señor. Esos somos los que no olvidamos las promesas de nuestro Dios, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya. ¿Sabe? Cuando yo llegué a los caminos del Señor, en el 2012 comprendí que Dios jamás me había desamparado, jamás me había dejado solo en ningún momento de mi vida. Y cuando Dios tiene propósitos para la vida del hombre, cuando Dios nos ha mirado desde el vientre de nuestra madre y tiene un propósito para cada uno de nosotros, aunque la muerte quiera llevarnos, Dios no se lo va a permitir. Amén. Porque hay un propósito que tiene que cumplirse. Amén. Le voy a contar algo para que se le vaya el sueño, para que se motive. Amén. ¿Sabe, hermano? En el 2006 yo conocí una persona en los Estados Unidos y la conocí por casualidad. En ese pueblo donde yo estaba, los salvadoreños tienen muchos problemas con otras nacionalidades. Y en el momento que usted diga que es salvadoreño, ya le cayó, hermano. Y ese día yo venía saliendo de la escuela y me salieron unos muchachos que me iban a golpear. Y en ese momento se para un carro y se cruza y se baja un hombre que al solo verlo daba miedo. Y le dice: dejen a mi primo, no lo vayan a tocar. Cuando les dijo eso, los muchachos dijeron: está bien, con permiso, nos vamos. Hermano, voy a censurar un poquito quién era esta persona por los niños. Pero sabe, hermano, cuando usted miraba a ese hombre, miraba un esqueleto caminando. Porque toda la piel se le miraba tan delgadita y tan pegada a sus huesos, que su cara parecía un esqueleto. Porque él vivía todo el tiempo sometido al culto que él practicaba. Y este hombre, hermano, con solo que se le acercara, usted sentía una presencia bien fea, sentía algo malo. Pero yo me hice muy amigo de él, porque yo veía que lo respetaba a cualquier persona en la calle. Y dije yo, al verme con él, pues a mí tampoco me van a decir nada. Y pasó el tiempo y nos hicimos muy buenos amigos y tuvimos confianza. Y a mí siempre me admiraba que este hombre siempre andaba sin trabajar, pero él andaba en los mejores carros. Hermano, una persona que daba temor, pero se rodeaba de las muchachas más bonitas. Hermano, y en una ocasión le pregunto: mira, ¿y cómo haces? Y me dice: te voy a llevar a mi casa para que veas, me dice, quién es el que a mí me provee. Y vamos a su casa, hermano, y estando en su casa, abre una recámara y estaba un altar. Y había muchas velas prendidas. Y me dice: cada vela de estas que están prendidas aquí, a mí me pagan $2,000 por encenderlas y por ver cuando se apaguen. Y habían como 10 candelas. Y así sucesivamente en la semana iba prendiendo candelas. Y sabe, hermano, bueno, pasó el tiempo, yo lo visitaba, yo llegaba a su casa, yo comía con él, andábamos siempre juntos. Pero lo que yo no sabía en ese tiempo es que él no se había hecho amigo mío por casualidad. Él quería hacerme algo a mí. Quería hacerme un daño porque así se lo habían exigido a él, lo que él adoraba. Y sabe, hermano, un día yo nunca me había quedado a dormir en la casa de él, pero ese día me entró un gran sueño y me quedé dormido en la alfombra de la sala. Cuando yo desperté como a las 2 de la madrugada, estaba todo oscuro y solo se miraba de la puerta donde él tenía el altar la claridad de las luces prendidas. Y sabe, hermano, yo me quise levantar, pero no podía moverme y no tenía nada que me atara. Yo quería gritar, pero no me salía el grito. Y medio de reojo logré ver que había alguien tan cerca de mí con algo en su mano.
y con unos ojos de odio me dijo: llevo horas queriéndote arrebatar el alma, pero no he podido. Hay algo que no me ha dejado hacerlo. Y no pudo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pero yo en ese tiempo, apartado de los caminos de Dios, yo no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué Él no había hecho eso. Y recordé que una vez venía corriendo en el mercado, porque mi abuela vendía en un puesto del mercado en Aguachapán. Y yo iba para la terminal y me encontré con un señor pelón con una gran barba blanca. Y me dijo: Juanito, por más que corras, Dios te va a alcanzar. Yo no lo conocía, Aleluya. ni nunca lo he vuelto a ver. Gloria. Y recordé eso, aún estando en el mundo sin conocer nada de Dios. Recordé eso. Y dije: este es propósito de Dios. Amén. Amén. Y ahora lo entiendo de esa manera. Entiendo que fue un propósito de Dios, que el Dios que guardó a Daniel del pozo con los leones, el Dios que guardó a Daniel cuando estaba en el horno de fuego, es el mismo Dios que nos ha guardado a nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Es el mismo Dios que está abriendo las puertas para que nosotros nos acerquemos más a su presencia. Es el Dios que hace el llamado para que se acerquen a Él, para que busquen de su presencia. Porque ese Dios, hermano, que hace 2000 años es el mismo Dios de ahora, y sus promesas siguen siendo fieles. Gloria a Dios. No estamos acá por gusto. Amén. Estamos acá porque Dios tiene un propósito grande. Es porque Dios tiene algo reservado para nuestras vidas. Amén. Algo que el enemigo está queriendo arrebatar y queriendo detener, para que su pueblo, su iglesia no lo tome, para que sus hijos no lo agarren con fuerza. Pero Dios tiene un propósito, Amén. Gloria a Dios. y ese propósito tarde o temprano se va a cumplir. Si nos toca irnos para adentro, no hay que perder la comunión en la presencia de Dios. Amén. Amén. Porque Dios va a hablarnos a nuestra vida, y a eso hemos venido, a recibir la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Desde el año 2000 a la fecha, muchas cosas han cambiado. Amén. La tecnología evolucionó tanto, hermano, que ahora todo es táctil. Amén. Hermano, muchas cosas han cambiado, y junto con ellas también nosotros, los seres humanos. Y sabe que cambiaron también los países que un día fueron fundados a base de la palabra de Dios. Le dieron la espalda a la palabra de Dios y empezaron a adoptar ideologías que apartan al hombre, al ser humano, de la presencia de Dios. Y dirá cualquiera: pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Sí tiene que ver, porque esas ideologías, si usted no tiene los pies sobre la roca, si usted no tiene su mirada en Jesucristo, lo van a apartar de la presencia de Dios. Amén. Sí tiene que ver, porque nosotros tenemos hijos, los cuales necesitan estar bajo la cobertura de Dios, para que estas ideologías no los vayan a confundir y los aparten de los caminos de nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que estas ideologías nacieron en países que un día se regían bajo la palabra de Dios, de países que un día amaron al Señor y crecieron a través de los mandamientos del Señor. Pero cuando el hombre se aparta de la palabra de Dios, cuando el hombre se aparta de los mandamientos de su Dios, Dios también se va a apartar de ellos. Amén. Dios también se va a apartar de esas personas que le dan la espalda a Dios. Y esa historia, hermano, es la que se repite constantemente en la vida de los creyentes, en la vida de los que un día conocieron a Dios. Por eso en la historia que leíamos del primer libro de Samuel, capítulo 4, del 1 al 10, hermano, ahí nos habla la historia, una historia que se vive repitiendo, una historia, hermano,
que constantemente el hombre la vive. ¿Por qué? Porque se aparta de los principios de Dios y luego quiere buscar el favor de Dios. Amén. Amén. Pero cuando el ser humano le da la espalda a Dios, Dios lo va a dejar sufrir un ratito. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Regálenle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Alguno de nosotros tendrá una idea cuántos creyentes este día dejaron de amar a Dios? ¿Cuántos en este día le dieron la espalda a Dios? Amén. ¿A cuántas personas se les hizo el llamado de salvación a la presencia de Dios y dijeron no, no es para mí, todavía no? A muchas personas. Y ahí es donde caemos, hermano, a esta historia que vivió el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió a enfrentar en batalla a los filisteos, y en el primer combate Israel fue vencido, perdiendo a 4,000 hombres. Entonces se reunieron los ancianos en el campamento y dijeron: ¿qué es esto que nos ha hecho Jehová? ¿Por qué nos ha puesto en vergüenza delante de los filisteos? Y decidieron traer el arca del pacto de Jehová en medio del pueblo, para que Dios los salvase, para que Dios les ayudara a vencer a los filisteos. Entonces, cuando el arca del pacto estaba en medio del pueblo, dice que hubo un gran júbilo, una gran alegría de los israelitas. Y los filisteos escucharon y dijeron: ¿qué está pasando en el pueblo de los hebreos? Sí, una alegría muy grande. Seguramente alguien dijo: ¡hey! Ya tienen el arca del pacto ahí. ¿Y ahora quién va a salvarnos? Amén. Si el Dios que está ahí es el Dios que venció a los egipcios, los llenó de plagas, Amén, los llenó de dolores. ¡Ay de nosotros! ¿Quién va a salvarnos? Aleluya. Y dice que temblaban de miedo, porque el arca del pacto estaba en medio del pueblo del Señor. Pero ¿sabe algo, hermano? Se enfrentaron nuevamente en la batalla, y dice la palabra del Señor que los filisteos volvieron a vencer a los israelitas. Y ya no solamente vencieron 4,000 hombres de guerra del ejército, sino 30,000 hombres cayeron a espada de los filisteos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el favor de Dios ya no estaba con el pueblo de Israel. Amén. Qué increíble, hermano, que muchas personas pueden caminar para la iglesia y la presencia de Dios ya no vaya con ellos. Qué increíble eso, hermano. Pero sabe, hermano, eso Dios lo permitió en este pueblo para darles una experiencia de la cual nosotros necesitamos aprender, creyentes y no creyentes, que el hombre o la mujer sin la presencia de Dios no es nada, no puede hacer nada. Necesita de la presencia de Dios para ganar sus batallas. Amén. Necesita de la presencia de Dios, porque si la presencia de Dios va adelante, esos muros van a ir cayendo. Pero si usted va solo, no va a acontecer nada. Se va a cansar y se va a apartar de los caminos de nuestro Dios. Amén. Y hay algo que al creyente que tiene techo de cristal no le gusta escuchar, y al no creyente también. Pero sabe, hermano, ¿por qué Dios se había apartado del pueblo de Israel? Porque ya no le adoraban como Dios se los exigía, porque ya no rendían culto como Dios lo pedía. Y hoy en día, hermano, muchas personas creemos que nosotros podemos vivir pecando, podemos vivir fallando, y Dios va a seguir ahí. Y no es así. I'm sorry for you, dijo el gringo. Lo siento por ti, pero no es así. Amén. Amén. No es así. Porque Dios es santo y su santidad no ha cambiado. Amén. Gloria Su a Dios. palabra sigue siendo la misma. Por más que personas quieran añadirle o quitarle, no se puede. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es santo. ¿A cuántos de aquí les gusta comer en un plato sucio? Uy, hermano, no diga eso.
Amén. No, a ninguno de nosotros. Amén. Tampoco al Señor le gusta de servirse de corazones contaminados. Porque Dios es santo. Dios es puro. Amén. Y así como Dios no se sirve, como usted y yo no nos sirviéramos en un traste sucio, tampoco Dios se va a servir de un corazón que no anhele descontaminarse, que no anhele arrepentirse y decirle al Señor: yo ayer te fallé, pero hoy quiero ser diferente. Ayer, Señor, yo fallé a tu palabra, pero hoy en día yo quiero ya no volverte a fallar. Y si mañana fallo, pero no va a ser en el mismo error que cometí ayer. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo, de la gente que en realidad ama a Dios. Porque dice su palabra que Él no va a contender para siempre con el hombre, porque el hombre es carne y Él es espíritu. Hay personas que dicen: a mí no me funciona el evangelio, hermano, a mí no me predique eso, que a mí no me funcionó. Por muchos años estuve en la iglesia y a mí no me funcionó. Hay un TikToker colombiano que como era bien pequeñito se hizo operaciones en las piernas para verse más grande. Imagínense, después de caminar bien, hoy parece un pingüino, hermano, caminando. Pero así es el mundo de vanidoso. Pero lo que yo le quiero contar de esta persona, dice que él, en un momento de desesperación, en un momento que su corazón no encontraba paz, decidió buscar a Dios y tomó una Biblia y se encerró en un cuarto y empezó a orar y orar y orar y orar. Y dice: pero a mí no me funcionó, a mí no me pasó nada, yo no sentí nada de lo que hablan los creyentes. Y así como él, hay muchos que no les funcionó. Y yo les creo. ¿Sabe por qué no les funcionó? Porque muchas personas creen que van a encontrar el favor de Dios aún viviendo en la inmundicia de su corazón. Creen que van a buscar el favor de Dios sin arrepentirse. Creen que van a encontrar el favor de Dios aún odiando a su prójimo, aún negándole un favor al que no tiene hogar, al que no tiene alimento. No es así. Amén. Amén. Porque sería contradecir la palabra de nuestro Dios, porque Él es santo y su palabra es fiel y verdadera. Amén. Regálele un aplauso al Señor. Nuestro Dios es santo. Amén. Un día, hermano, se me acerca, para que se le vaya el sueño, hermano. Un día se me acerca un motorista y me dice: mire, me dice, yo estaba pensando, me dice, que le pongamos un rótulo aquí atrás al camión, me dice. Ay, eso le digo yo, ¿y qué le ponemos? Y como yo lo conozco, que es cosa seria, hermano. Mire, me dice, pongámosle aquí: Jesús guía mis pasos. Y le digo yo: no sea sinvergüenza. ¿Cómo va a creer que yo le voy a poner eso a mi camión cuando usted sube y baja, señorita, de ese camión? En vez de honrar a Dios, lo vamos a deshonrar. Amén. Porque ponerle un Jesús me ama o Jesús me guía es una gran responsabilidad. Amén. Caminar en las calles es una gran responsabilidad. Porque si usted va a pasar enfrente de un hotel, hágase un ladito, hermano, porque pueden creer que de entrar va. Perdóneme, es un ejemplo. Pero sabe, hay personas que en vez de honrar a Dios, lo deshonran. Un día, hermano, iba yo en esta calle para Santa Ana, y yo, cuando hay dos carriles, voy en el carril despacio, tranquilo, y venía uno, hermano, en una Hilux que se me acercó y empezó a pitar y se movió y se pasó, hermano. Y empezó la pitadera y me sacaba la mano, hermano. ¿Y sabe qué decía atrás? Jesucristo vive en mí. Amén. Amén. En vez de honrar a Dios, lo deshonran. Por eso, hermano, muchos dicen que el evangelio no les funciona.
Porque es necesario, para que el evangelio funcione en nuestra vida, es necesario agradar a Dios. Es necesario vivir para Dios. Es necesario apartarnos de lo que no le agrada a Dios, de todo lo que nos aleja de la presencia de nuestro Dios. Y yo sé que se escucha duro. Yo sé que cualquiera puede decir: ¿por qué vienen a predicar eso? ¿Por qué nos hablan así? Pero la palabra de Dios lo tiene escrito. Es la palabra de Dios la que le exige al hombre que se aparte de sus malos caminos, para que pueda ver la recompensa en su día a día a través de la presencia de Dios. Porque el Señor dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del 16 al 18. Nosotros predicamos la palabra de Dios, a lo cual no le podemos quitar ni añadir, sino predicarla como está escrita. Y por eso, hermano, a muchos no les funciona el evangelio. Amén. Porque no quieren vivirlo conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque queremos vivirlo a nuestra manera, a lo que piensan nuestros pensamientos o nuestros pastores de TikTok. Amén. Que muchos de ellos sí pueden ser usados por Dios y hablar a nuestra vida, pero muchos nos confunden. Ahora se han levantado unos que dicen: la Madre Espíritu Santo, dice, considerando que el Espíritu de Dios es femenino. Y así va creciendo el pueblo de ellos, porque hay personas que se apartaron de la verdad para caer en la mentira. Se apartaron de la presencia de Dios, y por eso son llevados para donde el viento los quiere llevar. Amén. Regálele un aplauso al Señor, porque yo de aquí lo veo que se está durmiendo. Amén. Yo creo que le vamos a decir al camarógrafo que de vez en cuando les pase allí la cámara, porque así van a estar. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Por si me miran después, dicen en TikTok. Amén. Vamos a hablar con el camarógrafo allí, hermano. Hermano, el Señor le dijo a Josué, una cosa le pidió el Señor a Josué. ¿Y qué le dijo? Que no se apartara este libro de tu boca. Y le dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida, y nadie te va a poder hacer frente. Nadie va a poder contra ti, porque yo voy a estar contigo. Solo una cosa le pidió Dios a Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una cosa el Señor nos pide: que no nos apartemos del autor de la vida. Amén. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de la palabra de nuestro Dios. Una cosa nos pide Dios: que nos guardemos para Él. Amén. Amén. Hermano, cuando nosotros nos guardamos para el Señor, ahí va a ir un amigo fiel a nuestro lado, Aleluya. peleando por nosotros, derramando sus bendiciones, libertándonos en los momentos de dificultad, porque Dios sigue siendo el mismo, porque sus promesas son fieles para con cada uno de nosotros. Para ir terminando, hermano, yo tengo un amigo en los Estados Unidos que crecimos juntos, y sabe, hermano, él creció en un hogar bastante religioso. Este muchacho le gustaba la calle, era vago, porque nuestra casa ahí era el lugar de reunión de todos los vagos del cantón. Ahí se reunían. Y este muchacho ahí desayunaba y almorzaba y a veces hasta cenaba. Él nunca quería pasar en su hogar. Pero sabe, su padre, cuando lo castigaba, lo colgaba de los pies en un árbol. Y ahí pasaba él en horas del sol y en horas de lluvia, colgado de los pies.
Hermano, y cuando lo castigaba y le pegaba como si le estuviera golpeando a un enemigo, sin lástima. Y un día, a la parte donde yo vivía con mis abuelos, hay una iglesia. Y yo no me perdía las clases dominicales porque nos daban chicles. Y yo le decía, vamos por los chicles. Hermano, y le digo, mira, vamos a la iglesia. Y se me queda viendo y me dice, yo jamás voy a entrar a una iglesia. Yo jamás voy a ir a una iglesia. Porque mi papá va todos los días a la iglesia. Y cuando me golpea, no tiene lástima de mí. Por esa razón yo no voy a ir a la iglesia nunca en mi vida. Pasó el tiempo, él se fue para los Estados Unidos, yo me fui después de él. Estando allá nunca hablamos nada, porque vivíamos lejos y nunca tuvimos comunicación. Pero cuando yo vine acá y me hice cristiano, me acordé de él y dije, Dios mío, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está aquel amigo con el que yo jugaba? Con aquel que nos tocaba llorar debajo de los palos juntos porque su padre le pegaba como que era un enemigo. Aquel padre que iba todos los días a la iglesia, por el cual él se hizo enemigo de Dios y dijo, no, yo nunca voy a entrar a una iglesia. Y sabe, hermano, de una manera conseguí comunicarme con él. Y cuando hablé con él me di cuenta que él estaba perdido en las drogas. Que por temporadas él se iba a los callejones a drogarse, a perderse, a dormir en los basureros, a comer de la basura. Ahí estaba mi amigo. Y por temporadas me llamaba, cuando medio se aliviaba, me llamaba y me decía, ¿cómo estás? Me hace falta hablar contigo. Porque cada vez que hablábamos yo le hablaba del Señor. Y en una ocasión yo le dije, mi brother, tú y yo hemos vivido lo mismo, no más que a mí no me golpeaban, pero yo también crecí sin el cariño de un padre, sin alguien que me abrazara, sin alguien que me dijera te amo. Pero sabes una cosa, le digo, hoy que estoy en los caminos de Dios he comprendido algo, que cada vez que íbamos para la escuela, aunque no lo veíamos, pero ahí Dios nos llevaba de la mano. Amén, gloria a Dios. Amén. Que en cada momento que nosotros llorábamos abajo de esos árboles, ahí estaba Dios con nosotros. Y Él fue nuestro Padre y es nuestro Padre. Amén. Y si hoy vivimos y respiramos después de todo, es porque Él nos amó desde el vientre de nuestra madre y Él nos guardó hasta este día. Gloria a Dios, aleluya. Y sabe, hermano, seguimos hablando más seguido, porque poco a poco Dios lo fue limpiando. Dios lo fue rescatando de ese lugar donde él había caído. Dejamos de hablar durante unos 3 meses. A los 3 meses me habló y me dijo, mi hermano, tengo 2 meses de haberme convertido al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en ese momento empezamos a orar por llamada y empezamos a gozarnos en la presencia de Dios, porque sabemos lo que Dios hizo en nuestra vida. Amén. Porque no predicamos por hablar, porque no hablamos de esta salvación, sino decimos porque sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Sabe, hermano, un hombre tan usado por Dios, aquel hombre que dijo que nunca iba a visitar una iglesia, aquel hombre que un día dijo que era enemigo de Dios, muchas veces me llamó en los momentos más difíciles de mi vida. Y sabe, hermano, en esos momentos difíciles él me decía, mi hermano, te estoy llamando porque sé que tenés un problema, porque sé que algo te está pasando. Y le atinaba, hermano. Y Dios lo usaba para consolarme, así como Dios me usó para consolarlo a él cuando estaba metido en esos problemas. Por eso, hermano, si Dios sigue siendo el mismo, el Dios que ha transformado tantas personas, es el Dios que a nuestras vidas va a hacer algo grande en la iglesia de Ciudad Real. Algo grande va a pasar, hermano, porque hay un pueblo que le sirve a Dios, porque hay un pueblo que ama a Dios, porque hay un pueblo que se ha apartado y se ha guardado para la presencia de nuestro Dios. Y así como Dios lo levantó a él y lo salvó, así Dios quiere salvar a muchas personas.
que nos escuchan a través de esta palabra. Amén. Que hoy dicen, no, eso no es conmigo. Amén. Pero cuando Dios pone el ojo, ahí pone la palabra. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, y regálele un aplauso al Señor. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Gloria a Dios. Un Dios que nos ama. Un Dios que está con cada uno de nosotros. Un Dios que sigue manifestando su poder a través de su palabra. Un Dios, hermano, que va a hacer muchos milagros en este lugar. Un Dios, hermano, que va a levantar hombres y mujeres de valor, que quieran agradar a Dios. Por eso en esta hora, hermano, hagamos una oración al Señor, donde los filisteos sientan que la presencia de Dios está en este lugar, donde ojos y oídos se asombren que hay un Dios real, Amén. que hay un Dios poderoso, que hay un Dios, que hay un Dios en los cielos, que se mueve a través de su espíritu sobre cada vida, sobre cada corazón. Y Rabasoto la Bajaya. Oh Rey de la Gloria, en esta noche, Señor, hemos cumplido con tu propósito, Padre. Hemos predicado tu palabra y sabemos que algo, Señor, algo queda en el corazón de una persona que te ha escuchado, mi Dios. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Sigue manifestando tu poder, Señor. Sigue glorificándote en medio de estos tiempos, mi Dios. Sigue tocando corazones, Padre. Sigue sanando, mi Dios. Sigue libertando, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada persona que habita en este polígono, mi Dios. Bendice sus vidas, sus hogares, mi Dios. Lleva consuelo a sus corazones, Padre. Revístelos con tu presencia, para que un día puedan acercarse a ti, mi Dios. Porque el hombre sin tu presencia, Señor, el hombre sin tu presencia, Padre, oh Rabasoto la Bajaya, oh Santo poderoso, te adoramos, Rey de la Gloria. Te adoramos, Señor, Dios Santo, Dios libertador, Dios sanador, grande eres tú. Gloria a tu nombre, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pone en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir que santo eres tú, porque santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir
que santo eres tú. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por moverte en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Padre, y lo que tú seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Te adoramos, Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Y que en su vida vayan las bendiciones de nuestro Dios. Amén.